Jesucristo instituyó el sacramento de la penitencia, llamado también sacramento de la reconciliación o sacramento de la confesión, conociendo nuestra fragilidad, nuestra inclinación al pecado, para precisamente perdonar a través de este sacramento nuestros pecados, para que podamos vivir en gracia de Dios y si en alguna ocasión se pierde esa gracia, podamos recobrarla a través de este sacramento. Es una manifestación más de ese infinito amor de Dios por nosotros, que Cristo nos manifiesta preocupándose por nuestra propia salud espiritual, dándonos esa ayuda para salir del pecado a través de este sacramento de la confesión. Instituyó también Jesús el sacramento de la unción de los enfermos, para quienes ya por razones de enfermedad o de edad pueden encontrarse próximos o más o menos próximos al momento de la muerte. Es un sacramento que reconforta el alma, incluso puede también tener un efecto en el cuerpo si es que conviene al enfermo o al anciano. En ambos casos pues encontramos esta manifestación del amor de Dios por nosotros, esta preocupación por facilitarnos el camino, y vamos por tanto ahora a considerar en esta sesión ambos sacramentos, la penitencia y la unción de los enfermos. En primer lugar, el sacramento de la penitencia. Comienzo con unas palabras del Papa Francisco, que dice lo siguiente: celebrar el sacramento de la reconciliación significa ser envueltos en un abrazo caluroso. Es el abrazo de la infinita misericordia del Padre. Este enfoque, este punto de vista, nos ayuda a comprender precisamente el valor tan grande de este sacramento como manifestación del amor, de la misericordia de Dios por nosotros. Añade el Papa: recordemos la hermosa parábola del hijo que se marchó de su casa con el dinero de la herencia. Gastó todo el dinero y luego, cuando ya no tenía nada, decidió volver a casa, no como hijo, sino como siervo. Tenía tanta culpa y tanta vergüenza en su corazón. Se refiere a esta parábola tan conocida del hijo pródigo, que toca fondo y se da cuenta de que no puede ya salir adelante por sí mismo, y recuerda en cambio que tiene un padre amoroso que lo puede perdonar. La sorpresa fue que cuando comenzó a hablar, a pedir perdón, el padre no le dejó hablar, le abrazó, le besó e hizo fiesta. Y concluye el Papa: pero yo os digo, cada vez que nos confesamos, Dios nos abraza, Dios hace fiesta. Es por tanto un sacramento en el cual se experimenta ordinariamente una gran alegría, porque el amor de Dios se mete en el alma del penitente. Los sacramentos de la iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, estos tres sacramentos confieren la gracia y la nueva vida en Cristo. Sin embargo, el hecho de recibir estos sacramentos no restaura totalmente la armonía y el equilibrio interior. Las consecuencias del pecado original permanecen, es decir, la fragilidad, la debilidad de la naturaleza humana y la inclinación al pecado. A pesar de haber recibido el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la inclinación al pecado permanece. Pues para remitir esos pecados que se cometen después del bautismo, el Señor Jesús instituyó el sacramento de la penitencia. Lo instituye principalmente cuando, resucitado, insufló el Espíritu a sus apóstoles y les confirió su poder divino de perdonar los pecados. Estas son sus palabras, las palabras que aparecen en San Juan. Sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados. A quienes se los retengan les serán retenidos. Por tanto, estaba indicando a los apóstoles que practicaran este sacramento, que lo llevaran a la práctica con los
penitentes y delegando a su vez esa capacidad, esa facultad de perdonar los pecados en sus sucesores, los obispos y también los presbíteros. A lo largo de la historia, la forma de ejercer el sacramento ha variado, en lo accidental, lógicamente. No obstante, dice el Catecismo, se descubre una misma estructura fundamental, es la parte que no ha cambiado. Comprende dos elementos igualmente esenciales, esta estructura fundamental. Por una parte, los actos del hombre que se convierte bajo la acción del Espíritu Santo, a saber, la contrición, la confesión de los pecados y la satisfacción. Esta es la parte del penitente. Contrición, confesión de los pecados y satisfacción o penitencia, cumplir la penitencia. Y por otra parte, la acción de Dios por el ministerio de la Iglesia. Por medio del obispo y de sus presbíteros, la Iglesia, en nombre de Jesucristo, concede el perdón de los pecados. Son pues dos partes de esta estructura, dos elementos: la acción del hombre que acude a confesar sus pecados y la acción de Dios que perdona. Es conveniente recomienda el Catecismo, la recepción de este sacramento mediante un examen de conciencia hecho a la luz de la palabra de Dios. Es decir, que si de lo que se trata es de confesar los pecados que se han cometido, pues es lógico que antes de acudir al sacramento se haga un examen de conciencia, se recuerde aquello que se haya podido, en lo que se haya podido fallar, en lo que se haya podido cometer un pecado, para poderlo confesar en el sacramento. Ayuda a seguir, por ejemplo, la guía de los mandamientos de la ley de Dios, revisar en qué se ha fallado en cada uno de ellos, para pues a continuación puntualizar los pecados cometidos y confesarlos al sacerdote. No se trata tampoco de complicarse demasiado la vida, hacer exámenes de conciencia demasiado exhaustivos, ¿no? Hay que ir a lo fundamental y el esquema de los mandamientos puede ser una buena guía. Entre los actos del penitente ocupa el primer lugar la contrición. De los tres actos es el primero, la contrición, que, como dice el Catecismo, es un dolor del alma, una detestación del pecado cometido con la resolución de no volver a pecar. Dolor del alma por haber ofendido a Dios, por haber pecado. Además, tiene también un aspecto positivo la contrición, que es el deseo de retornar a Dios para obtener su perdón y permanecer en su amor. Ese deseo de volver a estar bien con Dios. Se considera contrición perfecta cuando brota del amor de Dios, amado sobre todas las cosas. En este caso, la contrición se llama contrición perfecta. Es decir, duele haber ofendido a Dios por el amor que se le tiene. Semejante contrición perdona las faltas veniales, pero obtiene también el perdón de los pecados mortales si comprende la firme resolución de recurrir tan pronto sea posible a la confesión sacramental. Si en ese momento no es posible acudir a la confesión, se puede hacer un acto de contrición perfecta y los pecados mortales quedarían perdonados si incluyera esa decisión acudir en cuanto fuera posible al sacramento de la confesión. La contrición imperfecta, en cambio, es también un don de Dios, un impulso del Espíritu Santo, y nace de la consideración de la fealdad del pecado o del temor de la condenación eterna y de las demás penas con que es amenazado el pecado. Por ejemplo, quien pues se arrepiente de haber pecado porque está pensando en las penas del infierno, se llamaría contrición imperfecta. Tal conmoción de la conciencia puede ser el comienzo de una evolución interior que culmina, bajo la acción de la gracia, en la absolución sacramental. Es decir, esta contrición imperfecta puede ser el punto de partida para acudir después a la confesión, al sacramento. Sin embargo, por sí misma la contrición imperfecta no alcanza el perdón de los pecados graves, pero dispone a obtenerlo en el sacramento de la penitencia. Bien. La confesión de los pecados, segundo acto del penitente,
es la acción con la que el cristiano manifiesta sus culpas al sacerdote. Es decir, una vez hecho el examen, pues se define que se va a confesar, y esa actitud de confesión, esa confesión de los pecados, es el segundo acto del penitente, para poder así conseguir el perdón de Dios. Esa confesión de los pecados se recomienda que tenga estas características, que sea sincera. Sería contradictorio ir a confesarse y no decir las cosas como ocurrieron, o callar ciertas faltas, ciertos pecados, pues entonces sería inválida esa confesión. Tiene que ser sincera, que se digan las cosas como son, que sea clara, es decir, que se entienda lo que se está expresando, que no quede una cosa ambigua o confusa, sino que se vaya al grano y se digan las cosas como son. Que sea concreta también, por la misma razón. No se trata de contar historias o de contar cosas que no son el pecado mismo. La materia es el pecado, y eso es lo que hay que confesar. Que sea contrita en cuanto que haya dolor, precisamente para buscar ese perdón de Dios. Para eso se va a confesar. Que sea humilde, por ejemplo, que no haya justificaciones personales. Que se digan los hechos como ocurrieron, sin querer justificar aquello, porque a veces la soberbia puede inclinar en esa dirección. Y por último, que sea íntegra o formalmente completa. Esto es importante entenderlo. Íntegra quiere decir que se confiesen todos los pecados mortales, todos los pecados graves, de los que uno se pueda acordar en ese momento. Es decir, formalmente completa quiere decir que no se calla nada de lo que sea importante, es decir, pecado grave, que no se calle nada de lo que en ese momento se pueda recordar. Bien, el tercer acto es la satisfacción sacramental. Se refiere a la penitencia que el confesor impone al penitente. Y es esa voluntaria aceptación y el sucesivo cumplimiento de la penitencia. Es necesario aceptar la penitencia para que la confesión, el sacramento, se dé de manera completa. Aceptarla y luego cumplir lo que se indica en esas obras penitenciales. Es signo y es manifestación del arrepentimiento interior, para remediar con ayuda de la gracia los desórdenes que los pecados causaron. Bien, este es el tercer acto del sacramento de la reconciliación, la satisfacción sacramental: cumplir, aceptar y cumplir la penitencia. El ministro de la penitencia y de la reconciliación es el sacerdote, sea obispo o presbítero, con la facultad de ejercitar la potestad de perdonar los pecados. Por ejemplo, si un sacerdote estuviera suspendido, pues no tendría facultad para perdonar los pecados. Cuando celebra el sacramento de la penitencia, dice el catecismo, el sacerdote ejerce el ministerio del buen pastor que busca a la oveja perdida. Este es importante tenerlo en cuenta, pues en primer lugar por parte de los sacerdotes. Saber que en ese momento está actuando como Cristo, que es el buen pastor. También está ejerciendo el papel del buen samaritano, que cura las heridas. Es un sacramento en el que se está reflejando la misericordia de Dios, que está haciendo el papel del padre que espera al hijo pródigo y lo acoge a su vuelta. El papel del justo juez que no hace acepción de personas y cuyo juicio es a la vez justo y misericordioso. En una palabra, el sacerdote es el signo y el instrumento del amor misericordioso de Dios con el pecador. Un sacerdote debe conseguir que el penitente se sienta tomado en cuenta, valorado, querido, y que experimente, por la forma en que el sacerdote lo trata, el amor misericordioso de Dios con él. Dada, dice el catecismo, la delicadeza y la grandeza de este ministerio y el respeto debido a las personas, la Iglesia declara que todo sacerdote que oye confesiones está obligado a guardar un secreto absoluto sobre los pecados que sus penitentes le han confesado bajo penas muy severas. Tampoco puede hacer uso de los conocimientos que la confesión le da sobre la vida de los penitentes. Este secreto
que no admite excepción se llama sigilo sacramental, porque lo que el penitente ha manifestado al sacerdote queda sellado, sigilo, por el sacramento. Esto pues debe dar al penitente siempre una gran confianza de que lo que vaya a confesar queda en ese ámbito interno del sacerdote que ha escuchado la confesión y de ahí no saldrá por ningún motivo. ¿Cuáles son los efectos del sacramento de la penitencia? La reconciliación con Dios y por tanto el perdón de los pecados. La reconciliación con la Iglesia, puesto que ofender a Dios es ofender a la Iglesia. La recuperación del estado de gracia, si es que se había perdido. La remisión de la pena eterna merecida a causa de los pecados mortales. Esa pena queda remitida, queda eliminada con la confesión. Y al menos en parte de las penas temporales que son consecuencias del pecado. La paz y la serenidad de conciencia y el consuelo del espíritu. Esto también es fácil de experimentar, me parece, cuando alguien hace una buena confesión. Se queda muy en paz, experimenta una gran tranquilidad interior. San José María Escrivá solía decir que este es el sacramento de la alegría, precisamente porque causa una gran alegría acudir a confesarse y recibir el perdón de Dios y la gracia del sacramento. El aumento de la fuerza espiritual para el combate cristiano. También este punto es importante en la confesión. No solamente se perdonan los pecados, sino que hay un fortalecimiento, una fuerza espiritual que Dios da a través del sacramento para el combate de la vida ordinaria. Este sacramento además conforma a los penitentes de modo particular con Cristo, vencedor del pecado a través de su pasión redentora y de su resurrección gloriosa. Se da la gracia en el sacramento para identificarse, para conformarse con Cristo. Decía Juan Pablo II que Cristo ha hecho de este sacramento la vía ordinaria para obtener el perdón y la remisión de los pecados graves cometidos después del bautismo. Es el camino ordinario. Ya veíamos que puede, en circunstancias especiales, hacerse un acto de contrición perfecta para que puedan perdonarse los pecados con el propósito de acudir en cuanto sea posible al sacramento. Pero la vía ordinaria es, para perdonar los pecados graves, acudir a confesarse. Y el Concilio de Trento decía que para los caídos después del bautismo es este sacramento de la penitencia tan necesario como el mismo bautismo para los aún no regenerados. Es decir, que quien no ha recibido el bautismo necesita el bautismo para entrar al estado de gracia. Igualmente, quien después del bautismo ha cometido un pecado grave necesita de la confesión, del sacramento de la penitencia, para incorporarse al estado de gracia. Y el catecismo dice que en este sacramento el pecador, confiándose al juicio misericordioso de Dios, anticipa en cierta manera el juicio al que será sometido al fin de esta vida terrena, porque el sacramento de la penitencia es también un juicio, como lo será el juicio posterior a la muerte. El Código de Derecho Canónico dice unas palabras que pues, todos hemos de tener muy claras. Quien tenga conciencia de hallarse en pecado grave, que no comulgue el cuerpo del Señor, sin acudir antes a la confesión sacramental. Esto, por desgracia, a veces no se tiene en cuenta. Y puede ocurrir que la gente se acerque a comulgar estando en pecado grave. Pues es muy claro lo que dice el Código del Catecismo de Derecho Canónico y también el Catecismo, que sí recoge esta cita. No se debe acercar a comulgar quien se encuentre en pecado grave. Tiene que acudir antes al sacramento de la penitencia, porque de lo contrario estaría haciendo un mal uso de un sacramento como es la Eucaristía. Según el mandamiento de la Iglesia, todo fiel llegado a la edad del uso de razón debe confesar al menos una vez al año los pecados graves de que tiene conciencia. Esto está de algún modo en paralelo con esa obligación de comulgar al menos una vez al año.
Sin embargo, la confesión frecuente es muy recomendable por las razones que se señalaban antes de los efectos de este sacramento: perdonar los pecados y fortalecer el alma. El catecismo lo dice así: sin ser estrictamente necesaria, la confesión de los pecados veniales, sin embargo, se recomienda vivamente por la Iglesia. En efecto, la confesión habitual de los pecados veniales ayuda a formar la conciencia, a luchar contra las malas inclinaciones, a dejarse curar por Cristo y a progresar en la vida del Espíritu. Por tanto, vale la pena acudir a la confesión, aunque no haya pecados graves, porque se siguen todos estos beneficios de este sacramento. Y hacerlo con frecuencia, pues también es algo que tiene mucho sentido para progresar en la vida espiritual. Pasamos ahora al segundo sacramento de esta sesión, la unción de los enfermos, que es un sacramento también, como todos los sacramentos, instituido por Jesucristo y fue promulgado por el apóstol Santiago cuando escribió: ¿está enfermo alguno de ustedes? Llame a los presbíteros de la iglesia, que oren sobre él y le unjan con el óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Así lo dice pues la carta de Santiago, que expresa esa promulgación del sacramento de la unción de los enfermos. Y el Catecismo de la Iglesia lo dice con estas palabras: la Iglesia cree y confiesa que entre los 7 sacramentos existe un sacramento especialmente destinado a reconfortar a los atribulados por la enfermedad, la unción de los enfermos. Este es el objetivo, la finalidad de este sacramento: reconfortar a los atribulados por la enfermedad. ¿Cuál es la materia del sacramento? El aceite de oliva, o en caso de necesidad puede ser otro aceite vegetal. Este aceite debe estar bendecido, si es posible, por el obispo. La unción se confiere ungiendo al enfermo en la frente y en las manos. La fórmula sacramental es la siguiente: por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo. Amén. Para que libre de tus pecados te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Amén. La primera parte se dice, el sacerdote la dice, mientras está ungiendo la frente, y la segunda parte mientras se ungen las manos. Es muy conveniente que se celebre dentro de la Eucaristía cuando es posible. Si las circunstancias lo permiten, la celebración del sacramento puede ir precedida del sacramento de la penitencia y seguida del sacramento de la Eucaristía. Esta sería la manera ideal, pero no es que sea necesaria. El ministro de este sacramento es solamente el sacerdote, ya sea el obispo o el presbítero. Y el sujeto, toda persona bautizada que haya alcanzado el uso de razón, debe tener ya el uso de razón. Cuando empieza a estar en peligro de muerte por enfermedad o vejez, no tiene que estar ya en peligro de muerte, sino empieza a estar por enfermedad o por vejez. Por ejemplo, antes de una operación quirúrgica importante, es recomendable recibir este sacramento. A los difuntos, en cambio, no se les puede administrar la unción de enfermos. ¿Por qué? Pues porque es para enfermos, no para quienes ya fallecieron. Si un enfermo que recibió la unción recupera la salud, puede, en caso de una nueva enfermedad grave, recibir de nuevo este sacramento. Se recuperó de esa enfermedad, adquiere otra enfermedad grave, pues también es motivo para volver a recibir el sacramento. También, si en el curso de la misma enfermedad la enfermedad se agrava, el sacramento puede ser reiterado, se puede dar otra vez.
aunque sea la misma enfermedad, si ya es como otra etapa de la enfermedad porque se agravó. Para recibir los frutos de este sacramento se requiere en el sujeto la previa reconciliación con Dios, al menos con el deseo unido al arrepentimiento de los pecados y a la intención de confesarlos. Por eso es que la Iglesia prevé que antes de la unción se administre al enfermo el sacramento de la penitencia. Siempre que sea posible, hay que dar primero el sacramento de la penitencia para que quede en gracia y luego reciba la unción de los enfermos. Si no es posible, por la razón que sea, pues al menos tiene que tener el deseo unido al arrepentimiento de los pecados y a la intención de confesar los pecados en cuanto sea posible. Debe administrarse este sacramento a los enfermos que cuando estaban en posesión de sus facultades lo habían pedido o lo hayan pedido al menos de manera implícita, es decir, si el enfermo en ese momento no puede expresarse, pero se sabe que era un hombre o una mujer que estaba cerca de Dios y que hubiera querido recibir la unción, se le puede dar. ¿Cuáles son los efectos de la unción de los enfermos? La unión más íntima con Cristo. El consuelo, la paz y el ánimo para vencer las dificultades y sufrimientos propios de la enfermedad grave o de la fragilidad de la vejez. El primero de ellos, la unión más íntima con Cristo, pues sería común a cualquier otro sacramento que proporciona una gracia específica, una gracia, un aumento de gracia santificante y una gracia especial del propio sacramento que fortalece la unión con Cristo, que ayuda a la identificación con Cristo. El segundo, este consuelo, paz, ánimo para vencer las dificultades que se presentan en la enfermedad que se está padeciendo o en la fragilidad propia de la vejez, pues hay ahí un apoyo para llevar bien esas circunstancias. Otro efecto es la curación de las reliquias del pecado y el perdón de los pecados veniales, así como de los mortales en caso de que el enfermo estuviera arrepentido, pero no hubiera podido recibir el sacramento de la penitencia, como se acaba de señalar hace un momento. Las reliquias del pecado son las consecuencias que se han derivado de los pecados cometidos, que requieren purificación, pues el sacramento ayuda a purificar también esas reliquias. También perdona los pecados veniales y los mortales en el caso que se acaba de comentar. También es una preparación para el paso a la vida eterna. Tiene este sentido, lógicamente. Cuando la persona está en esa etapa de su vida, pues el recibir este sacramento es un fortalecimiento para estar en mejores condiciones de llegar a la vida de unión con Dios, la vida eterna, la vida definitiva de unión con Dios. Y también el restablecimiento de la salud corporal, si tal es la voluntad de Dios, si conviene al enfermo. Es frecuente constatar que cuando un enfermo recibe el sacramento de la unción, se recupera también físicamente. No siempre ocurre, sino siempre que le convenga al enfermo. Bien, pues terminamos concluyendo sobre esta sesión y sobre estos dos sacramentos lo siguiente. Jesús instituyó el sacramento de la penitencia para perdonar los pecados. Este sacramento comprende dos elementos esenciales: los actos del penitente, que son la contrición, la confesión de los pecados y la satisfacción, es decir, la penitencia, la aceptación de la penitencia. Y por otra parte, la acción de Dios, que es la absolución que el ministro, que el sacerdote, da al penitente en el momento del sacramento. Es conveniente prepararse mediante un examen de conciencia para poder detectar lo que sea materia de confesión o lo que se desee confesar después de haber hecho esta revisión de la propia conciencia. Los efectos del sacramento de la penitencia son la reconciliación con Dios,
es decir, el perdón de los pecados. Al perdonar los pecados, la persona queda reconciliada con Dios. La recuperación del estado de gracia, si se había perdido porque hubiera habido algún pecado mortal, pues entonces la confesión restablece este estado de gracia. La remisión de la pena eterna merecida por los pecados mortales. Cuando una persona que estaba en pecado grave, por lo tanto merecía la pena eterna, infierno, acude a confesarse, recibe el perdón y por tanto se encuentra ya sin esa carga, porque ha desaparecido esa pena eterna gracias a la confesión. La paz y la serenidad de conciencia, esa tranquilidad interior que deriva después de una confesión bien hecha. Y el aumento de la fuerza espiritual, es decir, la gracia de Dios que se recibe en el sacramento de la confesión, pues es indudablemente una fuerza, un impulso para luchar y para mejorar en la vida espiritual, en la vida de relación con Dios y en la identificación con Cristo. Quien tenga conciencia de pecado grave no debe comulgar. La confesión frecuente es recomendable porque, además de limpiar el alma, aun cuando solo hubiera pecados veniales, fortalece la vida espiritual, fortalece la unión de la persona con el Señor. La unción de los enfermos es un sacramento, como todos, instituido por Jesucristo y especialmente destinado a reconfortar a los atribulados por la enfermedad. Conviene confesarse antes de la unción, si es posible. Los efectos de la unción de enfermos, la unión más íntima con Cristo, el consuelo, la paz y el ánimo para vencer las dificultades y sufrimientos de la enfermedad o de la vejez, la curación de las reliquias del pecado y el perdón de los pecados, la preparación para el paso a la vida eterna y finalmente el restablecimiento de la salud corporal si conviene al enfermo, si es esa la voluntad de Dios. Como bibliografía se puede acudir a la página opusdei.org.mx, donde aparece el libro Síntesis de la Fe Católica. En el número 23, a cargo de Ángel García Ibáñez, está desarrollado lo que aquí he procurado exponer en esta sesión. Pues termino haciendo hincapié en que en estos dos sacramentos Dios nuestro Señor nos manifiesta una vez más el amor que nos tiene. Conociendo nuestra fragilidad, Cristo Jesús instituye el sacramento de la penitencia para que podamos nosotros recibir el perdón de nuestros pecados. Acudiendo voluntariamente a este sacramento, recibimos de parte de Dios el perdón de nuestros pecados y las demás consecuencias o los demás efectos que hemos comentado anteriormente. Y por parte de la unción de los enfermos, pues también podemos decir que es otra manifestación del amor de Dios por nosotros, que quiere en la etapa final de la vida, o en la etapa última cuando se aproxima la muerte, facilitarnos el camino para ese encuentro definitivo con Dios nuestro Señor.